Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día, lunes 25 de agosto. ¿m? Agosto, exactamente. Bien, vamos a continuar esta mañana con el estudio del libro de Lucas, Lucas capítulo 23, y le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú un rey de los judíos? Y respondiéndole él le dijo: tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. En lo que relata a nuestro hermano amado Lucas con respecto a las acusaciones, que se fija claramente, estas acusaciones son totalmente falsas. Dice que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César. Recuerde que en una oportunidad ellos le hicieron una pregunta, ¿verdad? Y Jesús le responde de una manera muy sabia y real, por supuesto: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En ningún momento el Señor, hermanos, pone al pueblo en contra de las autoridades, como estos hombres acusados. Pero es que ellos buscaban un resquicio legal para poder acusarle y llevarle a la muerte, porque nosotros sabemos a través de la Escritura que el anhelo de ellos, el deseo, era matar a Jesús, ¿sí? Y ocupo la palabra deseo si es así. El corazón de ellos pervertido les llevaba, ¿cierto?, al punto de odiar a Jesucristo, ¿sí? Lo odiaban. Entonces lo único que querían era matarle. Satanás había entrado en su corazón, ¿verdad? Aconsejaba su conciencia y guiaba sus espíritus para hacer esta maldad, esta gran maldad. Pero bueno, esta maldad que se convertiría en muchos beneficios para muchos. Amén. Y también para nosotros, que Cristo haya expuesto su vida por nuestros pecados. Amén. Entonces el rey, Pilato, no encontraba ningún mal. No había ningún mal. No había ningún mal en Jesús. Dios bendiga a mi hermana Milda Torres desde Cuba. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, que había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle, hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes en aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Otro suceso: Pilato, queriéndose descartar, ¿cierto?, de esta situación, sabiendo que Jesús era inocente, gracias a mi hermana Humilda, a usted también, queriéndose descartar de esta situación, lo envía a Herodes, que se encontraba en la ciudad, ¿verdad? Y como Jesús, todos pensaban que él había nacido en la región de Galilea, el mismo escritor Lucas, hermanos, eh, corrige esta situación diciendo: vino a Nazaret, donde se había criado. Jesús no nace en Galilea. Todos sabemos por la Escritura que Jesús nace en Belén, de Judea, y luego de que es trasladado, ¿cierto?, muy pequeñito, huyendo de Herodes, de otro de los Herodes,
Él, cuando Herodes manda a matar a los niños de 2 años y abajo, el ángel le dice a José que huya a Egipto, huyó a Egipto. Luego que muere Herodes, le hace saber, ¿verdad? Y José vuelve con María, pero no llegan a Belén. No, teniendo un poco de miedo, José no vuelve a Belén, sino que se va a Nazaret. Y ahí Jesús se crió, creció y todo. Entonces todos pensaban que Jesús era Galileo, que había nacido en esa región. Y por eso que Pilato, al verse enterado, ¿cierto?, que era Galileo, lo envía a Herodes, que justamente en ese tiempo estaba ahí, y la Galilea pertenecía a la jurisdicción de él. Pero aquí Herodes, ¿cierto?, trata de que Jesús haga una señal, de que Jesús diga algo, y Jesús no abrió su boca. En pago de esto, ¿cierto?, en reprensión, lo escarnece, se burla y lo vuelve a enviar nuevamente a Pilato. ¿Sí? Lo vuelve a enviar a Pilato. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes del pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaron pues, perdón, le soltaré pues después de castigarle. Y tenían necesidad de soltarle unos en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces, a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Fíjese, les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces. Me permiten un segundito. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Nos muestra estos pasajes, una vez más, nos muestra la conciencia perversa del hombre, del ser humano, maligna, con el corazón siempre inclinado al mal. Si hacemos una comparación social, por decirlo así, entre la obra que hizo Jesús y la obra que hizo Barrabás, estoy hablando humanamente, sabemos que las obras que Jesús hizo están a años luz, favoreciendo a la humanidad. Pero las obras que Barrabás hacía eran totalmente contrarias. Este hombre dirigía sediciones, robos, asesinatos. Ese era el prontuario que Barrabás tenía, hermanos amados. En cambio, Jesús dice que él hacía sanidades, prodigios, milagros, ¿verdad? Y predicaba el evangelio de reino. En comparación, el beneficio que tenía la humanidad era tremendo. Pero vemos a esta sociedad, buenos días, mi hermana María Alejandra, a esta sociedad corrompida. Esto, se lo vuelvo a decir, muestra la condición del corazón humano, seducido por la alta religiosidad. Sí, hoy día mucha religión rechaza a Jesús como el verdadero Dios y la vida eterna. Sí, solamente lo tienen ahí como una segunda persona, como una segunda divinidad.
pero todavía rechazan de una o de otra manera, así como lo hizo esta gente. ¿M? Pero nosotros sabemos que el trasfondo de esto, que el que Jesús haya muerto, que haya sido crucificado, nos favorece en grande manera a nosotros como cristianos, como creyentes, para nuestra salvación. ¿M? Al final, Pilato cede a la voluntad de ellos. Luego dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué nos hará? Llevaba también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Pues que tenemos un poquito aquí con respecto a lo que Jesús le dice a aquellas mujeres, aún en el dolor de la crucifixión. Las mujeres lloraban por Jesús, pero Jesús les dice, no lloréis por mí. Y este es un detalle importante, porque hay muchos que hoy día lloran por lo que le sucedió, pero él advierte, llorar por vosotras. En otra versión dice, y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán, bienaventurada la estéril que no tuvo hijo. Sí, y hoy día podemos ver madres, madres que sufren por sus hijos, que están en la droga, en el alcohol, que les han faltado el respeto, que se han alejado con mucha soberbia de su madre, de su parentela. ¿Tenía razón el Señor? Sí, sí, tenía mucha razón. Para muchos es incomprensible lo que Jesús está diciendo. Y aparte, profetiza, sí, llevando el castigo de nosotros. Y en medio del dolor y la sumisión del escarnio, Jesús profetiza también y advierte. Él era Cristo. Amén. Y el pueblo estaba mirando. Perdón. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se cumple la escritura? Claro, del Salmo, ¿cierto? 22, donde dice que él oró por sus transgresores y repartieron entre sí sus vestidos echándole suerte. Exactamente. Jesús mismo dijo, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Esto muestra una vez más y categóricamente que Cristo era el Mesías. Los soldados también que Jesús era el Cristo. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían y acercándose presentaron vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habiendo también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que eran los idiomas predominantes en aquellos tiempos, el hebreo, el latín y el griego. ¿Y qué decía esta escritura? Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Fíjese hasta dónde llega la perversidad del hombre. Muchos en el dolor de su muerte, ¿sí? No reconocen a Jesús como su Dios. Aún ahí, donde predomina la soberbia del hombre, este estando en pleno dolor, en plena condenación, injuriaba a Cristo diciéndole que si eres
Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro fue más sabio. Y le dijo, respondiendo el otro, reprendiendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en esa condición. ¿Qué condición? De condenación. Nosotros, dice, mire que nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, tiempo futuro. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó a la mitad. La salvación de este hombre, muchos dicen, y ponen, ¿cierto?, este ejemplo, diciendo, no, si no hay para qué bautizarse, el ladrón creyó en la cruz y fue perdonado. Todavía no estaba el mandamiento del bautismo. Muchos refutan el bautismo con este texto, erróneamente, desconociendo el tiempo. Todavía el bautismo no se había instituido porque Jesús estaba haciendo el sacrificio. Cuando Jesús resucita, ordena ahora arrepentirse y bautizarse. Por eso que el bautismo debe ser practicado, pero sí con el arrepentimiento del alma, no por bautizarse, no por ir a bañarse, no por algo ritualista, sino para perdón de pecados, como dice la Escritura. El velo del templo se rasgó, sí, de arriba abajo, dice la Escritura. Cuando entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El sol se oscureció, dice el verso 45, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Hay otro escritor que dice, de arriba abajo. Ese velo era muy imposible de romper. Era un velo muy grueso. ¿Mm? Ni aun tirando dos caballos de uno de otro lado, podían partir. Pero fíjese, se parte de arriba abajo, como dice otro escritor. Dios, Dios partió el velo, lo abrió, porque ahí solamente entraba el sacerdote una vez al año. Pero ahora el apóstol Pablo dice, acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de su gracia, para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. El velo que separaba, el velo que separaba a Dios de nosotros, fue roto por Cristo. Por eso es que por Cristo nosotros tenemos la entrada a Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese sacrificio que fue hecho en la cruz nos permitió a usted y a mí allegarnos al Señor. Sí, porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite. Pero sí el hecho de que Cristo haya muerto y haya expirado por nosotros, pagado nuestro pecado, hoy día nos hace, nos ha reconciliado con Dios. Fíjense, reconciliado. Por eso que Pablo dice que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. El que no tiene a Jesucristo es un enemigo. Por eso debemos orar por aquellos que están lejos, nuestros hijos, nuestros parientes cercanos, lejanos, que están lejos de Dios, para que se amisten con Dios. Nosotros debemos ser para ellos un puente para llevarlos a Cristo y Cristo a Dios. Esa es nuestra responsabilidad delante de aquellos, de predicarle el Evangelio, de decirle que aún hay esperanza en Cristo, de reconciliarse. Habacuc dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Sí, porque Dios es santo. Dios es santo. Amén. Dios es santo. Nosotros somos pecadores inmundos, porque nos fascina el pecado. Pero Dios hizo eso para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Cuando el centurión vio que había acontecido, porque acontecieron muchos, Lucas aquí hace un resumen de cosas que sucedieron, pero hay muchas cosas más que sucedieron cuando Cristo muere. Se oscureció la tierra a las 12 del día, hasta las 3 de la tarde, se oscureció. Hubo un terremoto, hubo de todo. La naturaleza presentó muchas señales, porque el que estaba muriendo ahí no era cualquier hombre. Gloria al Señor. Cuando el centurión vio que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente este hombre era justo.
y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero, todo, pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Sí. Había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, quien también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Con los ricos fue su sepultura, estaba profetizado, se cumplió. Con los impíos fue su muerte, dos ladrones a su lado. Ve cómo se cumple la escritura. Y quitándolo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo, el gran día. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Descansaron el día para volver el primer día de la semana, donde sabemos que se iban a encontrar con la gran sorpresa. Jesús cumple la escritura. Este José de Arimatea, al igual que se acuerda de Nicodemo, ese hombre que fue de noche, él tampoco era partidario de que Cristo fuera crucificado, al igual que José de Arimatea. Ellos se opusieron al concilio, votaron en contra, pero aún así prevaleció lo que tenía que prevalecer, lo que estaba escrito. Que los hombres pensaban que estaban haciendo su propia voluntad, pero estaban haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios, hermanos, determinó que Cristo muriese para que usted y yo encontráramos salvación. Sí, y gracias damos a Dios por Jesucristo, que nos dio la salvación y la esperanza. A nosotros, siendo viles, siendo pecadores, siendo inmundos, siendo corruptos. Escuche bien, porque a veces pensamos que somos más justos que los demás. No, no porque éramos más justos ni éramos más buenos, por cuanto todos pecaron, explica el apóstol Pablo. La razón de la verdad. Necesitábamos un Salvador, necesitábamos a alguien, como decía Job, que me diera el saber dónde, ya la dio, yo iría hasta su silla. Podemos decir, no, Job, no es necesario que vayas a su silla. No, hoy no es necesario. Hoy doblas tus rodillas, te humillas de corazón, reconociendo tu falta de Dios, reconociendo tu pobreza espiritual, como el salmista la reconoce en el Salmo 51, contra ti he pecado y he hecho lo malo. Señor, yo soy malo, soy perverso, no merezco tu perdón. David no apeló, hermano, a las victorias que él había tenido cuando pecó con Betsabé. No, él no apeló a eso, como muchas veces nosotros decimos, Señor, yo voy a culto, yo hago esto, yo ayuno. No, apeló a la misericordia, porque nada de lo que podamos hacer se compara con lo que Dios hizo con nosotros. Por eso que el Señor le dice a los discípulos que cuando ellos hicieron la obra, habiendo acabado, decir en vuestro corazón, siervo inútil somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hemos hecho. Que usted haga algo bueno, no beneficia a Dios, no, ni tampoco le da lugar para entrada al reino, pero sí está reconociendo que Dios es justo, que Dios es bueno. Mientras el hombre no reconozca su condición pecaminosa, nunca va a llegar a Cristo. Sí, por eso dijo, venid a mí todo el que está cargado y trabajado, que yo os haré descansar. El pecado es una carga pesada, que va poco a poco aniquilando al hombre, que lo va sumiendo en el dolor, en la tristeza. Ciertamente muchas veces el hombre no se da cuenta, porque también lo rodean los placeres, que son como una anestesia para el cuerpo, para la carne, no así para el alma. David decía, cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Había una necesidad profunda de su alma de tener un encuentro con el Dios verdadero. Gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios por ese sacrificio maravilloso.
Nosotros no colgamos una cruz ni tenemos una cruz en la pared con un Cristo hecho por los hombres. Nosotros tenemos el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo, la labor que Él efectuó ahí en el Calvario, reconociéndose pecador y dándonos a nosotros por justo, cuando ciertamente nosotros merecíamos todo ese castigo y aún más. Pero a Dios le plació amarte, porque de tal manera amó Dios al mundo. A Dios le plació morir por su creación. Por eso que hubo terremoto, hubo lluvia, hubo oscuridad, porque aún la naturaleza misma, su creación, se vio conmovida en que su creador estaba ahí en el Calvario. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre, que nos entregó la salvación para nuestra alma. Hoy día tú puedes abrir los ojos y dar gracias, gracias a nuestro Dios por lo que Él hizo, no por lo que hacemos nosotros. No, humanamente en nosotros no hay justicia, pero en Cristo sí. Y esa justicia fue atribuida a nosotros por misericordia. Aquel que no conoció pecado, por nosotros no hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, hermano, no en ti, en Él. Sácate de la cabeza muchas veces que tú eres justo en ti mismo, tú eres justo en Cristo. Yo soy justo en Cristo, el que está en Cristo es nueva criatura. Por eso debemos todos los días estar agradecidos, derramar nuestras lágrimas de gratitud por lo que el Señor hizo, por lo que Él hizo, hermano. Gloria al Señor, alabanzas a su nombre. Bendito sea el Señor, podemos estar toda la mañana alabando, exaltando su grandeza, su fidelidad, su amor, su misericordia, su gracia bendita que nos tocó. Aleluya. Había un perseguidor, un asesino, un torturador que iba camino a Damasco para apresar a la iglesia, a los miembros. Pero ahí se encontró con el Dios de amor y misericordia y lo tuvo que zarandear. Lo botó a tierra, lo dejó ciego 3 días. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Entra a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Él temblando. Sí, entró a Damasco, ciego. Fue llevado por aquellos que iban con él. Sí, 3 días lo tuvo ciego. Y mire la bondad de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Envía a Ananías. Ananías, ve a la calle a la derecha. Hay un hombre que ahora, aleluya, ¿sabe? El que Ananías se opuso. Entrando a aquel lugar le dijo: hermano Saulo, hermano Saulo, hermano Saulo, a ese perseguidor, a ese torturador, ese asesino que había consentido con la muerte de Esteban. Por eso es que Pablo dice, con esto concluyo: ¿quién? ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Sí, ¿quién? Tribulación, angustia, hambre, persecución, el peligro, espada. ¿Quién? Hermano, si conoces el amor de Dios, nunca te vas a apartar del Señor. Aunque pase, escucha bien, aunque pase lo que pase, nunca y nada ni nadie te va a apartar de Dios cuando conozcas el verdadero amor. Como dice ese cántico, si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Jesús te bendiga en esta mañana. Paz de Jesús para ti. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre.